Cordial saludos amigos. Sí, así como usted leyó en el titular de este video, Testigo de Jehová sigue acorralando a los testigos de Jehová apóstatas con Juan 1:1. Sí, amigo, usted ha sido testigo de cómo he demostrado de manera categórica e irrefutable que la traducción de Juan 1:1 es correcta como la traduce la traducción del Nuevo Mundo al ser traducido y la palabra era un Dios. Y demostramos las evidencias gramaticales y también en el video anterior demostré las evidencias con el contexto. De hecho, más adelante voy a seguir haciendo más videos en el cual el contexto apoya esa correcta traducción. Y que por cierto, la pregunta que hice en el video anterior, ningún opositor ha sido capaz de responderla. La pregunta fue, si Jesús es Dios, ¿por qué el Padre es su Dios? Entonces esa pregunta también va a tener que respondérmela Ramiro Espinosa en el debate que vamos a tener el sábado. Entonces, he titulado este video de esta manera, Testigo de Jehová sigue acorralando a los testigos de Jehová apóstatas con Juan 1:1, porque Ramiro no ha podido responder al planteamiento que le hice. Yo fui específico al dirigirme a él, porque yo demostré 12 versículos del mismo Evangelio de Juan que apoya la correcta traducción desde la perspectiva gramatical. Demostré primero 8 versículos que demuestran del mismo Evangelio de Juan que un sustantivo, primero en función de predicado, segundo sin artículo y tercero antes del verbo, cuando tiene esas tres características juntas, dicho sustantivo es o cualitativo o indefinido. Nunca es definido. Y también demostré 4 textos, 4 versículos del mismo Evangelio de Juan que demuestran que cuando tiene esta misma estructura gramatical y que sí lleva el artículo definido, es cuando tiene significado definido. Por lo tanto, eso comprueba que Juan 1:1, la oración 3 o la C, como Seos o Dios no tiene el artículo definido, su significado no es definido. Por lo tanto, no debe traducirse y la palabra era Dios, sino la palabra era un Dios, porque su significado es cualitativo. Y fui específico con Ramiro. Pero él lo que ha hecho es sacar 2 videos en donde no trata el asunto gramatical, sino al contrario, está evadiendo la parte gramatical. Y sin embargo, en este video les voy a demostrar a ustedes que esa información que él sacó en esos 2 videos ha sido una información manipulada, mutilada, y que al final él termina siendo el ridículo. Y vamos a demostrarlo, amigos. En el primer video, él, por ejemplo, empieza a demostrar, según él, algo oculto. O sea, él dio a conocer al mundo lo que el esclavo fiel y discreto había ocultado. Según él, le demuestra a sus seguidores que en el griego koiné no existe el artículo indefinido 1. Cuando yo he sido claro en mis videos y lo he dicho claramente, y usted le pregunta a cualquier testigo de Jehová si en el griego koiné existe el artículo indefinido 1 y le va a decir que no, pero que lo que está implicado en el idioma del precisamente es
una regla gramatical precisamente debido a que no existe el artículo indefinido. Una regla gramatical en los cuales ellos usan para transmitir la idea cuando un sustantivo tiene significado cualitativo o indefinido. Y usted lo pudo ver en esos 8 versículos que yo le mostré. Y él aquí, entonces, también utiliza un método que al final, amigos, vamos a demostrar que él termina haciendo es el ridículo. Termina siendo un payaso, amigos, Ramiro Espinosa. Porque él entonces, precisamente, esto que ustedes ven en pantalla, el mensaje de la Biblia no se ha cambiado. Utiliza esta información, amigos, para aplicarla a la traducción, cuando es algo diferente, amigos. Vamos a leerlo para que usted note. Dice así. Y note que él, de hecho, esta imagen que ustedes están viendo en pantalla, la he tomado del propio video de él. Y las palabras que están resaltadas son precisamente las que él resalta en su video. Dice así: los biblistas de la actualidad siguen un método muy bueno para descubrir los errores de los que copiaron el texto de la Biblia. Para entenderlo, supongamos que a 100 hombres se les pide que copien a mano una página de cierto texto y uno de ellos comete un pequeño error. ¿Cómo podría detectarse? Entonces él resalta ahí: comparando todas las copias. De manera parecida, los expertos pueden encontrar los errores o las omisiones de los copistas comparando muchos manuscritos de la Biblia. Entonces, amigos, él aquí esta información la está aplicando a las traducciones y es algo completamente diferente, amigos. De hecho, vamos a ver la imagen en la cual yo he resaltado en fucsia las palabras que demuestran que la aplicación que él le da a esta parte, a esta información, no aplica. Entonces ahora sí, vamos a leerlo como debe ser. Dice: los biblistas, note que dice biblista, no dice traductores, de la actualidad siguen un método muy bueno para descubrir los errores de los que copiaron el texto de la Biblia. Note, amigos, que está hablando es de copias. No está hablando de traducciones. Sigue leyendo. Para entenderlo, supongamos que a 100 hombres se les pide que copien a mano una página de cierto texto y uno de ellos comete un pequeño error. ¿Cómo podría detectarse? Comparando todas las copias. De manera parecida, los expertos pueden encontrar los errores o las omisiones de los copistas comparando los manuscritos de la Biblia. Si nota usted, amigo, parece ser que Ramiro no sabe lo que es un manuscrito. Y la misma palabra lo dice, algo escrito a mano. O sea que esto no tiene nada que ver, amigos, con la aplicación que él le da a las traducciones. Y entonces él, después que muestra esta información sesgada, adulterada, mutilada, entonces empieza a mostrar como 30 traducciones que traducen y la palabra era Dios. Entonces, según él, él está siguiendo el método que la misma organización dice. Si nota usted, amigo, la payasada. Eso es una payasada, ¿verdad, amigo? ¡Qué ridículo! Y lo peor de todo es que sus seguidores se tragan la basura.
Y hasta le hacen comentarios. ¡Uy, profe! ¡Qué gran video! ¡Usted es lo máximo! Y en el segundo video también salió con lo mismo, amigos. Demostrando de que él está dando a conocer al mundo que el mismo cuerpo gobernante dice que el artículo indefinido aún no existe. Está demostrando que el agua moja, amigos. Pero vamos a demostrarle a usted, amigo, que él, en esa misma información de perspicacia, lo que hace es mutilar y nada más coge el pedacito que le conviene, pero no demuestra la información completa. Y ahí mismo en el perspicacia habla de la regla gramatical que él está ocultando y que hasta el momento no ha demostrado nada, y que es precisamente el planteamiento que yo le hice, que me demostrara evidencias o versículos en la Biblia en donde un sustantivo en función de predicado antes del verbo y sin artículo tenga significado definido. Eso es lo que él me tiene que demostrar en el video o en el debate. Si no me lo ha mostrado por video, me lo tiene que demostrar en el debate. Entonces, vamos a demostrarle a usted cómo él mutila la información. Veamos las evidencias. Entonces, él en su segundo video, la primera imagen que muestra del perspicacia es esta. Y la segunda que muestra es esta. Pero si usted se da cuenta, yo he escrito en rojo arriba. Usted se puede dar cuenta que aquí hay un número 2 y aquí hay un número 1. Eso quiere decir que este número 1 es realmente cómo empieza en la lectura del perspicacia. Esta es el principio de la información que demuestra el perspicacia. Entonces, note usted lo que dice. Y eso es lo que yo siempre... Esto es más de lo mismo, amigos. Esto es más de lo mismo. Recortes de información y mutilación y manipulación. Entonces, como esto es lo que él quiere mostrar, fíjese en cómo termina esto. Vamos a leer lo que dice en rojo. El texto griego lee literalmente: en principio era la palabra, y la palabra era hacia Dios, hacia el Dios, y Dios era la palabra. Y luego, entonces, ahora el orden sería este. La segunda parte debería continuar ahí. Pero ¿realmente es así? ¿Realmente termina aquí y en el libro Perspicacia continúa aquí? No, amigos, no es así. Cuando usted termina aquí, amigos, la lectura, él mutila una parte y vamos a demostrársela, amigos. ¿Cuál es la parte que él mutila? Note que aquí termina y Dios era la palabra. Y está aquí, en donde dice, en donde dice, vamos a leer dice, griego lee literalmente: en principio era la palabra, y la palabra era hacia el Dios. Ahí fíjense, amigos, que yo he resaltado el artículo definido él. Entonces, usted debe de notar que en griego, al momento de hablarlo, la persona se puede dar cuenta que aquí, en la primera vez que menciona a Dios, dice el Dios, hacia el Dios. Y la segunda vez solamente dice Dios, sin el artículo definido. Y esa es la diferencia, amigos. La manera como ellos expresaban
y transmitían la idea de que un sustantivo estaba o en función del predicado antes del verbo y sin el artículo definido. Por eso es que literalmente dice así: el Dios. La palabra era hacia el Dios y Dios era la palabra. Entonces las personas, cuando escuchaban esa forma, se daban cuenta que la primera vez que menciona Dios tiene el artículo definido y la segunda no la tiene. De todas maneras, más adelante vamos a tocar nuevamente esto. Aquí lo que quiero demostrar es cómo él mutila información. Por eso yo coloqué ahí unos corchetes en fucsia, porque note que cuando ya dice él, todo esto que está aquí, amigos, todo esto que está aquí, todo eso él lo mutila. Hasta donde cierra el corchete. Todo eso lo mutila. ¿Por qué? Porque no le conviene la información que está aquí. Porque note lo que dice. El traductor tiene que poner las mayúsculas según las normas del idioma al que traduce. Está claro que es apropiado escribir con mayúscula la expresión el Dios, pues se refiere al Dios Todopoderoso con quien estaba la palabra. No obstante, la mayúscula de la palabra Dios en el segundo caso no está justificada. Si nota usted que él mutila esta parte porque no le conviene. Ahora sí, sigue diciendo. La traducción del Nuevo Mundo traduce así este texto. Y entonces, ahora sí, continúa lo que él coloca como segunda. Aquí está, esta información aquí. Y entonces note que termina cuando dice: este artículo no existía. Entonces, claro, eso es lo que él quiere mostrar, y esto es más de lo mismo, amigos. Hacer recortes, y esos recortes es lo que él muestra, pero no muestra la información completa. Entonces note que ya eso es todo lo que él muestra del perspicacia. Pero resulta que hay más, amigos. ¿Qué es toda la información que él está ocultando? Bueno, fíjense, aquí en donde queda la lectura, en donde dice, pues en el griego koiné o común este artículo no existía. ¿Qué más sigue diciendo? Que él no muestra. Dice: por lo tanto, los traductores deben incluir o no el artículo indefinido en todas las escrituras griegas cristianas según su entendimiento del significado del texto. Si nota usted por qué él mutila, ya de ahí no muestra más información. Entonces sigue diciendo: todas las traducciones españolas de las escrituras griegas contienen el artículo indefinido cientos de veces. Vamos a resaltar esa parte, amigos. Voy a leerlo nuevamente. Todas las traducciones españolas de las escrituras griegas contienen el artículo indefinido cientos de veces. Y usted se pudo dar cuenta, amigos, que yo le mostré a usted 8 versículos del mismo Juan en donde está el artículo indefinido. Entonces, eso demuestra que, aunque no existe el artículo indefinido en el idioma, sí tienen una regla gramatical para transmitir esa idea cuando un sustantivo
tiene significado cualitativo o indefinido. Y aquí dice que cientos de veces. Sigue diciendo, aunque la mayoría no lo usa en Juan 1:1. No obstante, su inclusión en la traducción de este versículo tiene buen fundamento. En primer lugar, debe notarse que el texto mismo muestra que la palabra estaba con Dios, de modo que no podría ser Dios, es decir, el Todopoderoso. Después del paréntesis dice, además, la segunda vez que se usa en el versículo, la palabra para Dios, que entre paréntesis es Theos, no lleva el artículo definido él. Continuamos. Ernst Henschen escribió sobre este hecho en un comentario sobre el Evangelio de Juan. En este periodo, Theos y Ho, Theos, Dios divino y el Dios, no eran lo mismo. Voy a hacer un paréntesis allí, amigos, para poder entender esta parte. De hecho, ustedes se pueden dar cuenta, amigos, que he resaltado en rojo cuando dice Theos significa Dios o divino. Y lo que está resaltado en azul, Joseos, significa el Dios. Por eso he resaltado en fucsia, no eran lo mismo. Y este es el comentario de este experto que acabamos de leer. Sigue la lectura. De hecho, para el evangelista, solo el Padre era Dios. Entre paréntesis, Joseos. El Hijo estaba subordinado a él. Y hacemos una pausa allí, amigos. Por eso fue que en el video anterior yo mostré 5 versículos en donde dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que demuestra que Jesús es subordinado a su Padre, porque su Padre es su Dios. Seguimos con la lectura. Sin embargo, en este pasaje esa relación solo se insinúa, pues lo que se resalta es la proximidad de uno al otro. En el monoteísmo judío y cristiano era perfectamente posible hablar de seres divinos que existían junto a Dios o bajo Él, pero no idénticos a Él. Filipenses 2:6 al 10 lo demuestra. Vamos a hacer un punto ahí, amigos. Amigos, estamos leyendo lo que está diciendo este experto, teólogo biblista. Sigue diciendo. En este pasaje Pablo se refiere precisamente a un ser divino de esa clase, que después se hizo hombre en Jesucristo. De modo que ni en Filipenses ni en Juan 1:1 se trata de una relación dialéctica de dos en uno, sino de la unión personal de dos entidades. Allí está, amigos. Continúa la lectura, dice. Después de dar como traducción de Juan 1:1c y divina era la palabra, Henschen sigue diciendo, en este caso el verbo era simplemente tiene sentido predicativo y por ello ha de darse más atención al predicado nominal. Theos no es lo mismo que Theos. Divino no es lo mismo que Dios. Vamos a hacer una pausa allí, amigo, y por eso he resaltado
en rojo Theos y después divino en rojo también. Y he resaltado en azul, no es lo mismo que Ho-Theos, y luego dicen no es lo mismo que Dios. Entonces puede darse cuenta allí que he resaltado precisamente en verde cuando dice Ho-Theos significa Dios, que más adelante está en verde. Mientras que lo que está en rojo, Theos, sin el artículo definido, significa, en rojo dice más adelante, divino. Seguimos con la lectura. Al tratar este tema, Philip Harner dice que la construcción gramatical de Juan 1.1 incluye un predicado sin el artículo definido el antecediendo al verbo, una construcción que tiene principalmente un significado cualitativo y muestra que el logos posee la naturaleza de Theos. Entonces note, amigo, ahí están entonces resaltado en amarillo, azul y rojo precisamente las tres características que he hablado en los videos anteriores para explicar que gramaticalmente es correcto traducir y la palabra era un Dios. Y es lo que le planteé a Ramiro. Y es lo que Ramiro está huyéndole, está evitando. Como usted se puede dar cuenta, en los dos videos que hizo, ha considerado la información del perspicacia, pero solamente la primera parte, pero no sigue mostrando lo que sigue, que es cuando empieza a explicar esta parte gramatical. Sigue diciendo entonces después de lo que está en verde. Más adelante dice, creo que en Juan 1.1 la fuerza cualitativa del predicado es tan importante que el nombre Theos no puede considerarse definido. Otros traductores también reconocen que el término griego es cualitativo y se refiere a la naturaleza de la palabra, por lo que traducen la frase, la palabra era divina. Entonces ahí lo tienen, amigos. ¿Sí se dan cuenta por qué Ramiro mutiló toda esta información? Entonces se dan cuenta que esto es más de lo mismo, ¿verdad? Hacer recortes y desechar la información que no le conviene. La otra información que mostró Ramiro tirando manotazos de ahogado fue este interlineal de el Kingdom Translation of the Greek Scripture de la organización de los Testigos de Jehová. Y entonces esto es lo que él muestra aquí. Arriba está el interlineal griego-inglés. Y él nada más resalta, amigos, como se pueden dar cuenta, aquí arriba es lo que a él le conviene. Pero no habla de algunos detalles, otros detalles que son estos, amigos, que están aquí, que sí lo vamos a resaltar con estas flechitas. Entonces note usted que en el interlineal, usted puede darse cuenta, amigos, estos detalles, que él no los menciona, por supuesto, porque su objetivo siempre es mutilar información y manipularla para torcerla. Entonces se puede dar cuenta que ahí está en griego el artículo definido ton y theon, que es Dios. Entonces puede darse cuenta la flechita en amarillo que indica el artículo definido. Eso él no lo menciona, por supuesto, porque no le conviene. Entonces, en el griego sí se mencionaba, sí es mencionado, por lo tanto,
la persona que está escuchando o que está leyendo en griego se da cuenta que la primera vez que es mencionado Dios tiene el artículo definido. Otro punto que él nos resalta en el interlineal es que al traducirlo palabra por palabra, note que Dios está con G mayúscula y es lo que estoy señalando con la flecha azul. Lógicamente esa parte él no la menciona. Y aquí, mientras que esta parte en donde dice Dios era la palabra, que por cierto él tiene mala pronunciación en el video porque el verbo era no se pronuncia was, sino que se pronuncia was. Entonces aquí sería God was the word. Entonces vemos que aquí está traducido con G minúscula. Lógicamente él esos detalles tampoco los menciona porque recuerde, amigos, la función de Ramiro es torcer la información. Y entonces él muestra acá la traducción y él arriba escribe supuestamente lo que traduce en español. Pero ahí vemos que él está cometiendo ahí una payasada, una estupidez. Y es que usted se puede dar cuenta, cualquier persona, cualquier niño de 10 años se puede dar cuenta que lo que está en inglés, God, está escrito con G minúscula. Mientras que él está traduciendo arriba con D mayúscula. Lo otro que él no muestra es lo que está resaltado con estas flechitas fucsia. Usted se puede dar cuenta que antes de theos no hay artículo. Entonces eso nos indica, a diferencia de logos en griego, la flechita está señalando el artículo definido. Eso indica que theos, o sea, si Juan hubiera querido decir que Dios era la palabra, como él lo traduce acá arriba con D mayúscula, tendría que llevar el artículo definido antes de theos, así como está en la segunda flechita fucsia, que es parecido a una O. Pero como no lo lleva, entonces no es definido, es cualitativo. Entonces, hemos demostrado más de lo mismo, amigos. Usted se puede dar cuenta que Ramiro, tirando manotazos de ahogado para tratar de salirse de cómo estamos acorralando con la verdad a los testigos de Jehová apóstatas, entonces termina cometiendo más errores. Entonces, una vez más, hemos demostrado la verdad y hemos demostrado que los testigos de Jehová apóstatas están acorralados con la verdad.